Hola a todos. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Les platicaba la semana pasada que estoy justo en este momento de utilizar. Ahí estamos. De utilizar la tecnología. Estoy muy emocionada gracias a esta oportunidad que nos da LinkedIn de tener un streaming en vivo. Es una maravilla porque no me lo esperaba y hay gente que amablemente me está escribiendo, haciéndome preguntas para considerarlas en este espacio. Lo hago con mucho gusto porque hace poco platicaba con una colega que hace muchos años trabajamos juntas y le decía, créeme que entiendo que LinkedIn es una plataforma que en este momento se está saturando tanto, hay tanta información, pero creo que sigue siendo un muy buen medio para llegar a la gente que apenas está empezando a buscar trabajo o que ya tiene mucha experiencia, que quizá no está buscando un empleo y entonces llega un reclutador, llega un headhunter, los contacta y les mueve ese gusanito de empezar a considerar alguna otra oportunidad. Entonces, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Isca González. Me encuentro en Cleveland, Ohio, soy originaria de la Ciudad de México y tengo 15 años de experiencia como consultora internacional de adquisición de talento. Me apasiona el tema de reclutamiento, selección, entrevistas y en general también, por supuesto, recursos humanos. Entonces, el día de hoy me da mucho gusto por ustedes para platicar de un tema que yo creo que va mucho de la mano con lo que hablábamos la semana pasada. Mis temas en general van enfocados a mitos y realidades del reclutamiento y selección. Y algunas de las personas que les decía amablemente me contactaron, me decían, es que tengo mucho miedo porque no sé qué voy a hacer en la entrevista. Me entrevistan a veces súper rápido, me han puesto entrevistas por video, me han puesto entrevistas por teléfono. Algunas personas ya están empezando a regresar a las entrevistas presenciales, entonces creo yo que esta parte de incertidumbre es justamente la clave para que se sientan cómodos y sepan qué hacer. Realmente, si sabes a qué vas, a lo mejor es un poquito más fácil que te sientas más cómodo. Yo creo que muchos de pronto nos sentimos nerviosos cuando tenemos que hablar con alguien que no conocemos, pero específicamente hablando de reclutamiento, hablando de un proceso de selección de empleo, es lo más fácil porque si tú aplicaste una posición y tu CV o tu perfil de LinkedIn llegó al reclutador o a la persona que está iniciando el proceso, te contactaron y quieren hablar contigo, o sea, ya diste un brinco enorme porque algo en tu currículum o algo en tu perfil les llamó la atención. Entonces, esa es una opción, ¿no? Cuando tú aplicas, te contactan y van a dar seguimiento contigo a partir de una entrevista inicial. Otra opción que también la menciono, porque justamente esta persona que me contactó, una de las personas que me contactaron, me decía, yo no estaba buscando trabajo, me contactó un reclutador, un headhunter, que la razón por la que me contactó es que me decía, oye, ¿este headhunter será legítimo? Ahora yo sé, hay muchísima gente ahora buscando, pero sí era legítimo. Y bueno, me está diciendo que quiere una entrevista. Y hace años que no tengo una entrevista. Ya ni sé cómo empezar, no sé qué procede, ¿no? Entonces, la realidad es, para que se lleven hoy algo muy puntual, ¿qué es lo que pasa en una entrevista inicial con una empresa cuando ya sea que me contactaron porque yo apliqué o me encontraron, por ejemplo, en LinkedIn, en OCC o en alguna plataforma donde yo puse mi información? O a veces, amigos, créanme que hasta te contactan porque alguien te refirió. A veces el reclutador le pueden pasar el dato de alguien más y así es como llega con nosotros. Entonces, ¿de qué va la entrevista? La entrevista inicial, yo les diría, no es, en estricta teoría no debería ser tan cómoda. Puede variar en función de el tamaño de la empresa, la experiencia de la persona que nos vaya a entrevistar y qué es lo que están buscando, ¿no? Es un poco lo que necesita la organización en sí. En general, lo que les voy a platicar primero es cómo funciona una entrevista básica de reclutamiento que puede ir de unos 15 a 30 minutos. Esto aplica para entrevista que puede ser de forma telefónica o ahora, como muchas organizaciones lo están usando, puede ser a través de video. Entonces, ¿para qué es la entrevista? La entrevista es, como les decía, ya lograste que vean tu información, ya es un hecho que te quieren conocer. Precisamente para eso es la entrevista. En la entrevista lo que quiere el reclutador es conocerte.
escuchar la voz. ¿Por qué? Porque pues vas a trabajar en un equipo o te están considerando, si es un headhunter, pues te están considerando para presentarte con un cliente que les está pidiendo que les ayuden, ¿no? A encontrar candidatos. Entonces, literalmente, no tengan miedo porque lo primero que te van a preguntar seguramente es ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y la intención es que la forma en la que yo veo la entrevista, y acordémonos otra vez, todo lo que yo les comparto es en función de mi experiencia, es en función de lo que he vivido. Intenté hacer un recuento de cuánta gente he entrevistado a lo largo de mi carrera y solo así contado por posiciones y números que yo tengo por curiosa de todo lo que he contratado, mínimo, he hablado con más de 3,000 personas en entrevistas. Mínimo, porque son tantas que de pronto se me olvidan. Si le agregan las personas que entrevisté en ferias de reclutamiento o gente que incluso conocí en algunos eventos de trabajo, entonces miles de personas, y este llega a ser un trabajo, a mí me apasiona, a mí me gusta, pero pues es muy repetitivo. Entonces la entrevista es algo que tiene una estructura y que tiene una razón de ser, que es esa, conocerte, asegurarse de que el reclutador pueda obtener toda la información que necesita para presentarte como candidato y avanzar en el proceso. Entonces, me regreso un pasito para los que no me pudieron acompañar la semana pasada. El proceso de reclutamiento empieza cuando hay una necesidad, existe una vacante en la organización y esa vacante tiene ciertos requerimientos. Entonces, el reclutador, ya que conoce esos requerimientos, sale al mercado a buscar a los candidatos, ya sea, como les decía hace un minuto, que apliquen directamente en su página de internet o en un anuncio que hayan puesto, o que el mismo reclutador busque activamente a los candidatos. En términos técnicos, esto se llama candidatos activos y candidatos pasivos. Activos son los que aplican directamente a mi posición y pasivos son los que el reclutador busca. Entonces, ya llegamos al momento de la entrevista y, como les decía, típicamente, dependiendo el tamaño de la empresa y dependiendo el volumen que se esté manejando, hay entrevistas que pueden durar 15 minutos, que tradicionalmente también se les conoce más como filtro telefónico, o una entrevista un poquito más profunda de media hora. Yo les diría, en la realidad, o sea, hoy, año 2022, entrevistas de una hora sí suceden, creo que no son las más comunes y depende mucho, quizá a lo mejor te contactó ya la persona que tiene la posición a su cargo, pero si es un reclutador, puede ir de 15 minutos a media hora. Y entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que van a preguntarte en esa entrevista? ¿Qué necesita el reclutador saber de ti? Como les decía, punto número 1, conocerte, saber cómo estás, escuchar tu voz. Si se puede por video, pues tener esa oportunidad de ver a la persona. Y vamos a dividirlo en estas secciones, ¿no? Primero es saber qué estás haciendo, porque acuérdense que cuando hablamos de mitos y realidades, pues de pronto la gente no actualiza su currículum o a veces no tenemos actualizada toda la información. Entonces es trabajo del reclutador asegurarse que la información que tú tienes en tu currículum coincida. A lo mejor, no sé, saliste hace 15 días de tu trabajo, entonces ya no estás trabajando ahí, debe haber una razón y lo importante es también, es una gran ventaja, estás disponible, ¿no? Entonces el reclutador tiene que saber que tu información está actualizada. Así es que depende el estilo del reclutador, por supuesto, la profesionalidad y la experiencia que tengan, pero siempre, siempre va por ahí. Es, ¿cómo estás? Platícame de tu experiencia. Y puede ser que tengan preguntas muy puntuales específicas de la vacante a la que te están considerando. Ahora, en mi experiencia, es muy recomendable que al principio de la entrevista el reclutador te explique qué es lo que va a suceder. Sí hay muchos reclutadores y muchos headhunters que lo hacen precisamente como parte de este momento de romper el hielo y que tú como candidato te prepares. Entonces, lo que les platico ahora es, una vez más, el ideal de cómo debería ser una entrevista para que esto fluya y sea una conversación. Entonces, si esta fuera una entrevista, si yo los estuviera entrevistando, les preguntaría justo eso, ¿cómo están? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este espacio, en este tiempo? Te voy a platicar cuál es la función para la que te estoy contactando y me interesa mucho escuchar de ti qué es lo que estás haciendo actualmente, cuál es tu expectativa tanto en la parte profesional como económica y en función de eso tengo algunas preguntas muy específicas de la posición para saber cómo es tu experiencia en función de esta. Ahora, si se fijan, les mencioné expectativa profesional y económica. Entonces,
Seguramente han visto en algunos, como les decía, hay tanta información ahora, pero hay muchos posts, páginas, coaches que te ayudan a prepararte para buscar trabajo, para encontrar trabajo. Entonces, el paso número 1 es, tú te tienes que preparar, ¿cierto? Antes de llegar a la entrevista, idealmente, o incluso antes de buscar trabajo, tienes que pensar por qué estás buscando trabajo, acordarte por qué estás buscando, para qué eres bueno, qué experiencia tienes, y tener toda esa información clara te va a ayudar mucho, porque a veces estas primeras entrevistas se hacen muy rápido o o sea, puede ser que hasta el reclutador te hable el mismo día que encontró tu currículum y que ese mismo día ya quiera platicar contigo. Insisto, hay de prácticas a prácticas. Yo siempre recomiendo, pues, agendar, porque el tiempo de todos puede variar más ahora en estas épocas en las que unos están trabajando desde casa, etcétera, ¿no? Pero tienes que estar preparado en cualquier momento, porque si tú ya estás ahí en el mercado, estás diciendo que estás dispuesto a encontrar trabajo o tú aplicaste a una oportunidad, pues lo más lógico y lo que esperamos, por supuesto, es que nos hablen. Entonces, estos dos puntos que les mencioné son clave para que ustedes se preparen desde el momento en el que saben que van a estar ahí en el mercado laboral. ¿Cuál es tu expectativa en la parte profesional y cuál es tu expectativa en la parte económica? Porque eso es algo que a veces no estamos listos en la entrevista para contestar. Hace algunas semanas también veíamos por ahí algunas encuestas y comentarios en LinkedIn de gente que dice es que hablar de sueldo es muy complicado, yo creo que está bien. Si tienes la oportunidad que en esa primera entrevista te pregunten de sueldo, pues entonces tú tienes que estar listo, ya sea para obviamente conocer cuánto estás ganando ahora si es que tienes un empleo o cuál es tu expectativa económica, porque al final de lo que platicábamos también la semana pasada, esta posición, esta empresa tiene un presupuesto para la misma y entonces lo ideal es saber si están en presupuesto para cubrir tus expectativas. Entonces, ese es un tema, ¿no? Se tienen que preparar con esa respuesta. Créanme que me ha sucedido que luego platico con candidatos y ni siquiera saben cuánto ganan, lo cual es muy noble, es muy bueno. Es gente sobre todo que está tan contenta en lo que hacen que ya ni se acuerdan y ven pasar el dinero y ya se va directo a sus pagos, pero es importante porque aquí estamos hablando del momento en el que tú estás aplicando o estás abierto a escuchar alguna oportunidad. Entonces, lo ideal es que sepas cuánto ganas, cuánto quieres ganar, y que lo puedas compartir súper natural y transparente. La parte de expectativa profesional también está sucediendo mucho ahora, sobre todo en organizaciones que realmente quieren asegurarse que esa oportunidad de trabajo que tienen sea interesante para la persona que están contactando, porque la realidad es, muchas veces el reclutador o el headhunter sabe lo que la empresa necesita y sabe también, por ejemplo, las exigencias, las demandas que requieren estas funciones. Y algo que pone ahí en la descripción de este tema, ¿no? De la primera entrevista, cómo prepararme y cómo tener un resultado exitoso. Un resultado exitoso puede ser, por supuesto, que avances en el proceso y vayas a las siguientes entrevistas, pero también un resultado exitoso puede ser que te des cuenta que esa posición no es para ti, que esa posición no es lo que tú estás buscando en este momento. Entonces, ¿qué pasa típicamente, por ejemplo, con posiciones en el área de logística o posiciones en el área de finanzas? Generalizando, esto es generalizando. Muchas de las posiciones requieren de disponibilidad de tiempo porque pues la parte de logística, almacén o en las mismas finanzas, el cierre de mes, necesitan que la gente se quede más tiempo. Si esto es algo que a ti no te interesa o que tú ya no quieres hacer, qué mejor que mencionarlo desde el primer momento. Y a lo mejor hay gente que lo ve como, estoy perdiendo una gran oportunidad. Bueno, sí, pero a lo mejor te está ayudando a saber a qué le tiras, ¿no? Saber a qué estás aplicando, qué es lo que espera la organización realmente. Entonces, regresándonos como a esta estructura, te van a conocer, te van a explicar, esperando que esa pueda ser una opción, que te expliquen de qué va la posición, qué es lo que están buscando, para que durante la conversación tú puedas explicar entonces por qué eres un candidato que aplica para este puesto, porque eres un candidato que deberían contratar para este puesto. También me buscó una persona amablemente que sabía que iba a tener este tema el día de hoy y me decía, sabes que una de las preguntas que no sé cómo contestar y yo le agregué, ni sé por qué la siguen preguntando, es, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a alguien más? ¿O por qué eres tú el candidato que deberíamos contratar?
A mí no me gusta esta pregunta porque pues esa es la función, lo que va a identificar el reclutador o la persona que está entrevistando. Yo me estoy dando cuenta por qué eres un candidato que va a continuar o por qué no. Pero si todavía hay gente allá afuera que te pregunta eso, es una buena oportunidad para que precisamente tú le digas por qué. No tengan miedo. O sea, esta oportunidad es justo para expresarse y para decir por qué son un buen candidato. ¿Por qué te debo contratar a ti? Bueno, porque cumplo con los requerimientos que vi en la posición, porque tengo 15 años de experiencia en esto, porque he desarrollado esto, porque he logrado esto, porque me interesa conozco la empresa, me apasiona su producto, soy fan de sus servicios y yo he hecho esto y esto y esto tantas veces. Entonces, lo voy comentando así porque esto es el tema de la entrevista. La entrevista puede ser orgánica, la entrevista, hay una estructura y hay metodologías para entrevistar. Estamos hablando ahorita de una primera entrevista donde, si bien nos va, como les decía, tenemos media hora, pero si no, hay 15 minutos. Y créanme que en este momento, que hay tantísimas vacantes, a veces hay entrevistas de 5 minutos. Y me pasó hace poco, me contactó una agencia en Estados Unidos, que la entrevista, yo creo que si fueron 4 minutos 35 segundos fue mucho. La mujer fue así de, vi tu perfil en LinkedIn, gracias por contestarme. ¿Cuánto te interesa ganar? ¿Tienes disponibilidad para esto? La vacante que tengo es así, así, así. ¿Te interesa? Así de rápido fue. Ni siquiera me dio oportunidad de explicarle más. ¿Por qué? Porque ella necesita encontrar digamos, como filtrar candidatos que sí o sí van a estar interesados. Ella me dijo de entrada el sueldo, los horarios y que era una posición temporal. Entonces, se lo agradecí en su momento porque qué bueno que me dijo lo que estaba buscando, no era lo que yo no estaba interesada en eso, y pues a ella le ahorró muchísimo tiempo el haber platicado más y por el estilo que tiene, porque era una agencia. Pero les decía, esto varía mucho. Hay organizaciones súper estructuradas que se toman muy en serio, como debe ser esta parte de adquisición de talento, y entonces la estructura o la técnica que aplica el reclutador en la entrevista, seguramente yo esperaría que muchos de ustedes quizá lo conozcan, pues es esta parte de la famosa técnica STAR. Hay algunos otros nombres y puede variar el acrónimo, pero lo que se busca en una entrevista en general o esta técnica también se le conoce como entrevista por competencias o entrevistas basadas en comportamientos. Entonces, en una entrevista, como les decía, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero saber qué te interesa. Si es que tú aplicaste, pues ¿por qué aplicaste? ¿Cuál es tu motivación para estar en esta organización, para tomar esta función? ¿Cuál es tu expectativa económica? Y después, les decía yo, el reclutador sí les explicó de qué va la posición, va a haber algunas preguntas clave que necesita. ¿Por qué? Porque esa función tiene ciertos requerimientos. Y ahí es donde entran las técnicas, que les repito, o sea, si ustedes conocen esta información o quieren buscar, acuérdense, buscar técnica STAR, STAR, y hay algunas organizaciones que le agregan otra R de reflexión. STAR es, por sus siglas, significa situación. Lo voy a traducir, disculpen, ya estoy aquí bien pocha. Situation, task, action and result. Eso es en inglés, ¿no? Que es situación, cuál era la tarea que tenías que hacer, la acción que tomaste y el resultado. La R que les decía adicional puede ser de reflexión. En todo este proceso que aprendiste, harías las cosas diferentes si fuera el caso. Entonces, esta técnica lo único que nos ayuda a definir es, si una persona ha hecho algo de una forma, puede ser predecible que lo vuelva a hacer de la misma manera. Es decir, un comportamiento pasado puede determinar un comportamiento futuro. O sea, que si tú eres una persona, por ejemplo, que como muchos, llegaste a una organización, si tuviste suerte te dieron una computadora y te dijeron, empiezas en 5 minutos, tienes una junta. Bueno, si tú eres el tipo de persona que aprende solito, que busca, que pregunta, que se mete a la página, que casi tú creaste tu usuario, es muy probable que en otro trabajo lo vayas a hacer. Ahora, si eres una persona que necesita estructura, que necesita procesos, que necesitas reglas políticas y demás, mismo caso, cuando vayas a otro trabajo, idealmente, tradicionalmente, sería que te vas a comportar igual. Necesitas una estructura, necesitas políticas para poder dar el mejor resultado. Eso es como a grandes rasgos a qué se refiere esto. Yo
Durante la entrevista voy a platicar mi experiencia, mis procesos, cómo obtuve esos resultados y en función de eso, pues ya veremos si coincide con lo que estamos buscando, ya sea el reclutador o la persona que te entreviste. Entonces, así de fácil es que cuando te hagan esas preguntas, tú desde antes, sin saber el reclutador, sin conocer al reclutador, sin saber exactamente qué es lo que te va a preguntar, sí te puedes preparar y decir, ok, yo soy un vendedor, yo soy un comprador, yo soy un analista de calidad, yo soy un ingeniero, yo soy un diseñador. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿O qué sé hacer? Entonces, yo he hecho esto y tengo un ejemplo de por qué he hecho esto también. Ese ejemplo es la síntesis de la técnica STAR. Es una situación, qué situación fue, qué tarea tenían que cumplir, cuáles fueron las acciones que tomé y cuál fue el resultado. Entonces, así de fácil tú puedes poner, si es tarea, tienes que hacer, si se te facilita hacer tus notas, por lo menos estarlo pensando, porque a veces hacemos las cosas tan rápido y no estamos tan conscientes de nuestros logros que cuando nos lo preguntan, ni sabemos por dónde empezar, no nos acordamos o a veces acaba uno inventando. Entonces, acuérdense, aquí lo más maravilloso es que no tienen que inventar nada, es ser honestos, transparentes y hablar en función de su experiencia, porque eso es lo que los va a llevar entonces en las siguientes entrevistas, si es que esa posición es interesante para ustedes y si su perfil es interesante para la organización. Ahora, ¿qué más te pueden preguntar? Como les decía, si hay unos requerimientos para esa posición, pues el reclutador también se tiene que asegurar que todos los cubras, aunque esté en tu currículum, aunque lo mencionaron a grandes rasgos, a veces es bien importante asegurarse que, por ejemplo, cumples con las certificaciones que pide la organización. Si son empresas de manufactura, si son empresas, por ejemplo, químicas, farmacéuticas, a veces para ciertos puestos se necesita que la persona tenga una certificación o que tenga algún el famoso black belt, green belt, algo muy específico. Entonces el reclutador se tiene que asegurar que estés titulado, que tengas esa certificación, que hables inglés, que tengas permiso de empleo si es que te están hablando, si estás aplicando para otro país. Entonces es parte también, digamos, como de una lista que el reclutador tiene que checar. Así es que a muy grandes rasgos y en un corto periodo de tiempo, así de transparente es lo que busca un reclutador en una entrevista. Te quieren conocer, quieren saber cuál es tu experiencia, qué has hecho, cómo lo has hecho, cuáles son tus resultados, por qué te interesa trabajar con ellos o por qué decidiste tomar esa llamada con si es un headhunter. Y por supuesto, como les decía, asegurarse que cumplas con todos los requerimientos. Ahora, si tienes, hay por ahí una pregunta, muchas gracias, una pregunta o es un comentario, denme un segundo porque estoy, miren, ya con dos pantallas aquí. En un procedimiento me pidieron aplicar un ejemplo con la metodología STAR. Creo que cada vez te demanda preparar mejor las entrevistas y estar bien preparado para ellas. Sí, sí, ¿saben por qué? Y por eso yo creo que a mí por eso me apasiona adquisición de talento, porque es una conversación, en realidad es una conversación, pero estamos hablando de un trabajo. O sea, sería un poquito diferente. Y muchas gracias por tu comentario. Sería diferente si tú eres un estudiante y apenas vas a trabajar. Ok, a lo mejor, tal vez, no tienes gran experiencia, aunque créanme que ahora hay estudiantes que ya tienen su propio negocio y hacen mil cosas, ¿no? Pero ahí es un poquito diferente, a lo mejor la preparación es, no quiero decir que sea menor, pero te tienes que preparar diferente. Si tú eres estudiante y no tienes experiencia laboral, tienes experiencia en la escuela, tienes experiencia de la misma, tienes experiencia en trabajo en equipo. Entonces sí puedes identificar qué es lo que has hecho y tienes que dar un ejemplo. Ahora, otra cosa buenísima es, muchas compañías ya están como en esta línea de apertura y desde el principio, denme un segundito, voy a tomar un traguito de agua. Desde el principio te dicen, prepárate para tu entrevista. ¿Quién hace esto? Coca-Cola y Amazon, por ejemplo. Si ustedes, aunque no, ejemplo, yo la verdad por el momento pues no estoy interesada en Amazon para trabajar, pero vi una vacante que tenían muy interesante y me metí a la página, estuve revisando y tienen todo su proceso de reclutamiento desglosado, te dicen perfectamente qué esperar, a qué hora, cómo va a ser y te piden que te prepares para la entrevista. Y miren que ni siquiera solamente es cualquier candidato que quiera aplicar aquí, que quiera pasar por nuestro proceso, se tiene que preparar. Porque acuérdense que esto es para un negocio. O sea, si nosotros vamos a aplicar a una organización,
puede ser porque nos interesa la reputación que tiene, los años que ha estado en la industria, o porque la posición, pues en sí es interesante. Entonces, necesitamos prepararnos. Y por eso es mi intención de compartirles qué esperar de la entrevista. Es una conversación. Sí te tienes que preparar o spoiler alert, tienes que hacer tu tarea. Si tú aplicaste con mayor razón, revisa la descripción del puesto y asegúrate de por qué eres tú el candidato entonces. ¿Por qué? Porque de todas estas características cumplo con todas, o cumplo con el 80, o cumplo con el 70, y esto lo puedo aprender. Es más, ya me metí a buscar esto cómo se hace, ¿no? Y lo principal, por favor, no se pongan nerviosos. También ustedes pueden preguntar en esa primera llamada, como les decía, si el tiempo lo da y si va por ahí la conversación, porque igual acuérdense que también los procesos pueden ser tan complejos o tan sencillos como la misma organización lo quiera. Hay organizaciones que contratan agencias que hacen llamadas súper rápidas. ¿Por qué? Porque están buscando nada más que por eficientar. Necesito asegurarme que la persona hable inglés, que esté en rango de sueldo y que pueda ir a la entrevista mañana. Bueno, a lo mejor es muy rápido, pero aún así, oye, recuérdame de qué empresa me estás hablando, para qué es, porque otra cosa bien cierta, como les digo, aquí yo siempre voy a hablar de mitos y realidades, y las realidades luego pesan, pero hay que decirlas. También hay empresas que abusan, también hay gente que hace el famoso scam y que te hablan y te hacen ir a una cosa que te venden algo, ¿no? O que tienes que pagar por algo. Entonces, siempre ese primer contacto, ustedes también pueden preguntar y ustedes también pueden asegurarse, como les decía, que esta es una oportunidad que les interesa. Mi credo y mi lema ahora es, de verdad, respeto al tiempo de todos. Si yo te puedo preguntar desde el primer momento, oye, realmente, ¿cuándo vas a cubrir la vaca? ¿Cuál es el proceso que sigue? Si yo paso esta entrevista, ¿qué sigue? ¿No? Es el tipo de preguntas que ustedes pueden hacer. Bueno, ya tuve esta entrevista contigo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuándo esperan cubrir la vacante? Que en el 99% de los casos es lo antes posible. Pero también hay empresas que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor es un reemplazo, nos está tomando más tiempo, puede ser que sea un proceso muy largo y que a lo mejor ustedes necesiten ya el trabajo mañana, entonces por lo menos ya saben que ese proceso para esa posición se va a tardar mucho tiempo. Este primer contacto puede ser una gran oportunidad para tener mucha información de la empresa, de la persona que te está contactando. Y les repito, o sea, lo principal es, y hoy en la mañana, por cierto, veía también un post de alguien en Estados Unidos que decía, es que si te estoy hablando, créeme que es por algo. Ya vi tu currículum, algo me interesa, vamos a platicar, déjame conocerte. Entonces, ese es el gran secreto de la entrevista. Es una estructura muy sencilla. El reclutador, insisto, puede tener poco tiempo para conversar contigo, por eso es bien importante que ustedes preparen su tarea. Y esta conversación se va a quedar en mi perfil de LinkedIn, por supuesto. Si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer, algún comentario, más que bienvenido. Yo sigo recibiendo a lo largo de la semana también las notas ahí que procuro incorporar para ayudarles, o si les puedo contestar en el momento, pues que mejor, porque mi intención es esa, o sea, en la medida de lo posible, si yo sé algo del proceso que les pueda servir, créanme que la mayoría de los procesos en Latinoamérica de reclutamiento son iguales. En todo caso, algunos son más sofisticados, algunos son más complejos, pero la base de un proceso de reclutamiento es la misma, la estructura es la misma, la entrevista es la misma, y puede variar, por supuesto, en función de la industria, del número de personas que van a entrevistar, pero es un proceso pues muy, muy claro lo que se tiene que hacer, ¿no? Que puede haber muchas cosas en el camino, por supuesto, por eso con mayor razón estoy aquí, y si hay algo en lo que les pueda ayudar, por favor, díganme. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, comentario. Sé también que muchos están en su hora de almuerzo, entonces, al contrario, les agradezco muchísimo por conectarse. Y solo para recapitular, aquellos que, porque vi que algunas personas acaban de entrar, solo para recapitular, ¿qué es lo que te van a preguntar en la primera entrevista de trabajo? De verdad, un poco acerca de ti, cómo estás, si tu información en currículum o en perfil de LinkedIn está actualizada. Te van a preguntar cuál es tu expectativa en la parte profesional, y puede ser muy probable que te pregunten tu expectativa en la parte económica, o sea, que tienes que estar preparado para responder por qué estás aplicando esta posición o por qué estás abierto a escuchar de otro empleo y cuánto quieres ganar. Eso es clave, básico, lo tienes que tener listo. También te van a hacer preguntas muy específicas en función precisamente de tu experiencia, y entonces tienes que estar preparado con
metodologías como la STAR, para que tú puedas dar uno o un par de ejemplos. Cuando te pregunten, el reclutador busca muchas veces ejemplos. ¿Cuál fue la situación que tenías? ¿Cuál era la actividad que tenías que hacer? ¿Qué acciones tomaste para llegar a un resultado? Y evidentemente, pues si llegaste al resultado, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿Lo hiciste tú solo? ¿Lo hicieron en equipo? ¿Cuál fue tu papel en el equipo? Entonces, eso es parte de la preparación que el candidato, perdón, tiene que hacer para esa entrevista. Y después puede ser que el reclutador tenga una lista muy específica de preguntas que te tenga que hacer dependiendo de la posición. Entonces, acuérdense, si hablas inglés, esperaría que te pregunten un poco en inglés, no se pongan nerviosos, más vale aventarse porque si no, nunca lo van a hacer. Y después certificaciones, permisos, etcétera. Esa es la lista. Se cierra siempre, evidentemente, agradeciendo, y a veces el reclutador te pregunta si tú también tienes alguna duda. Aquí es el mejor momento para que tú digas, sí, ¿qué sigue en el proceso? ¿Cuándo esperan cubrir la posición? ¿Cómo evalúa esta empresa el desempeño? Si es un headhunter, oye, ¿cuándo voy a saber qué sigue? ¿Cuándo me vas a presentar? ¿Me vas a presentar? ¿Cuándo me vas a avisar? Esa es otra para cerrar, porque amablemente veo que aquí me están haciendo una pregunta, pero acuérdense, triste pero cierto, muchas veces el reclutador tiene tantas cosas que hacer. No los justifico, pero a todos nos ha pasado que a lo mejor no les dan cierre. A lo mejor los entrevistaron y ya pasó esta maravillosa conversación y nunca escucharon más del reclutador. Bueno, al final de la entrevista ustedes también pueden preguntar, oye, ¿está bien si te pregunto en 3 días, 4 días qué sigue, cómo voy, sigo en proceso? Y también eso les va a ayudar un poco a ver cómo es la persona y cómo es el proceso. Entonces, yo a mis candidatos siempre les digo, si en 4 días no te he hablado, por favor, mándame un mensaje porque luego ando hasta acá de trabajo y te aviso si avanzas o no. Y si hay reclutadores aquí que estén conectados o algún jefe que tiene una posición a cargo, amigos, desde el principio, si ya ven que un candidato no va a cumplir o no va a avanzar en el proceso, díganselo, empecemos a hacer las cosas diferente, respetemos el tiempo de las personas y digamos desde un principio sí o no. Y acá me preguntan, ¿lo ideal de mencionar el sueldo sería anualizado o mensual? Depende del país, no sé si tú estás en México o en qué país, porque hace rato estaba platicando con alguien de Chile, pero tradicionalmente en Latinoamérica los sueldos se presentan de forma mensual antes de impuestos más beneficios. En Estados Unidos o en Europa, en algunos países se utiliza mucho el sueldo anualizado. Tradicionalmente, les digo, las ofertas que les van a presentar pueden ser con sueldo base mensual antes de impuestos. Por eso es importante que hagan su tarea de cuánto ganan y cuánto quieren ganar, incluyan todo lo que tienen. Y yo creo que seguramente esa va a ser alguna de las otras pláticas en los próximos martes que voy a estar por acá con ustedes, porque creo que mucha gente tiene duda de cómo presento esa información, ¿no? Que es sin ser un experto en compensación o en un experto en finanzas, tú tienes que saber cuánto ganas, tienes que tener por lo menos una idea de cuánto se te va en impuestos y qué sería interesante para ti para considerar una oportunidad, ¿no? Entonces, depende. Mi mejor recomendación es, o sea, pueden buscar tal cual, googlear, o sea, en mi país, cómo se presentan ofertas económicas. En Latinoamérica, la mayoría de las veces es sueldo base antes de impuestos. Muy interesante esto último que dijiste con respecto a la confianza en uno mismo, porque ya has pasado la primera prueba. ¿Coincidís en que mostrarse seguro y confiado es una parte fundamental? Sí, sí. Ahora, tampoco se trata de ser, ya sabes, así yo quiero hacer todo esto. No, porque si ese es tu estilo, esto es tu personalidad, a lo mejor eres un súper vendedor, eres un súper financiero, adelante. Pero aquí se trata de mostrar lo que sabes y lo que no sabes. Les pongo un ejemplo, en mi caso, pues tengo experiencia en reclutamiento, adquisición de talento y demás. He participado en la toma de decisión de implementar software y tecnología para adquisición de talento, pero yo, por ejemplo, no soy una experta en estas nuevas tecnologías que les platicaba la semana pasada. Ahora el software te hace un corte de la entrevista y te pone las palabras. Si alguien me pregunta, ¿has utilizado esta plataforma? Por supuesto que voy a decir, no. Voy a ser honesta, voy a ser sincera y voy a confiar en lo que sé y en lo que no sé. Entonces, es bien importante que estén seguros. Por eso les digo que mi intención al conversar el día de hoy es, esto es lo que te van a preguntar, prepárate. Es muy probable que te pregunten todas estas cosas. Claro, las preguntas pueden variar porque depende de tu experiencia, depende de la función, depende de la empresa. Capaz que ellos tienen una pregunta que siempre hacen de estilo de trabajo, de competencias, pero segurito te van a decir, platícame una experiencia que tengas en función de lo que yo estoy buscando. Entonces, seguros, confiados, respetuosos,
y tranquilos porque es una conversación. ¿Hasta qué punto se vale insistir para tener una respuesta sobre la decisión de la compañía? Sobre todo si terminaste el proceso y fuiste finalista. Mira, yo creo que tú te vas dando cuenta durante el proceso con el reclutador. Siempre tengan agua también en sus entrevistas. Un traído. Yo creo que depende mucho cómo vas haciendo tu relación con el reclutador. Les decía la semana pasada, a veces muchísima gente tiene miedo, no sé por qué, a decir que no o a decir la verdad. Entonces, gracias a usted por conectarse. Ya estamos casi terminando, pero regresando a esta pregunta que nos hacen, ¿hasta dónde puedo insistir? Yo te diría, si ya llegaste hasta el final del proceso, si fuiste finalista, o si hoy estás como finalista y el reclutador te dice, ¿sabes qué? Ya estamos a punto de tomar decisión. Yo esperaría que mínimo te digan, en 2 semanas tomamos decisión. Va. Ahí tú puedes preguntar, oye, si en 2 semanas no me has hablado, ¿te puedo mandar un mensaje para saber qué sigue, para saber si sigo considerado? ¿Por qué? Porque me interesa mucho esta posición. Y ahí depende de lo que te diga el reclutador. Ahora, si ya pasaron esas 2 semanas que te dijeron o esos 3 días y no te han dicho nada y no te han dicho nada y no te han dicho nada, triste, pero cierto, a veces es la realidad que ya no te quedaste. Puede suceder, porque créanme que puede pasar, que a lo mejor el reclutador ya no está, que les cambiaron la posición, que se las cancelaron y se les barrió, que se borró tu posición, tu información del sistema, porque sí pasa, pero tú tienes el contacto. Entonces, si quieres, puedes mandar un mensajito o un correo y decir, oye, me pareció muy interesante el proceso, el tiempo que dedicamos, me pareció que estábamos en línea, quiero saber qué sigue, porque este es, otra vez, tu tiempo como candidato y el tiempo del reclutador y el tiempo de la empresa. Entonces, sí puedes preguntar, yo te diría, ¿hasta dónde insistir? Hasta donde no te sientas incómodo o no consideres que estás haciendo sentir incómoda a la otra persona. Vuelvo a lo mismo, mucho de lo que yo les platico es porque quiero que las cosas cambien, porque creo que pueden cambiar y porque idealmente esto debería ser muy transparente. O sea, la parte de pedir trabajo o encontrar trabajo sigue siendo como un poquito por debajo de la mesa, porque pues no todo mundo está abiertamente diciendo que están buscando trabajo, pero pues si ya estás en el proceso y existe una confidencialidad con el reclutador o el headhunter, pues qué mejor que ir desarrollando esa relación y esa confianza de preguntar. Y ustedes también como candidatos, con toda confianza pueden decir, ¿sabes qué? Si no soy yo o si no me voy a quedar, te agradeceré muchísimo que por lo menos me digas que yo no me quedé. ¿Por qué? Porque estoy abierto en este momento a buscar trabajo y necesito organizarme y necesito afinar mis tiempos y si ya no voy a continuar con ustedes, se los agradeceré infinitamente. La retroalimentación siempre es bienvenida y de ahí nos vamos, ¿no? Entonces, espero haberte ayudado un poco con este comentario, pero sí ahí sí creo que es hasta cierto punto cómo va la conversación y responsabilidad de ambos, ¿no? Tú como candidato, mediar con el reclutador y ver hasta dónde puedes darle seguimiento, ¿no? Lo ideal es que te den un buen cierre y lo ideal es que te den retroalimentación si se puede. Gracias a ti. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario adicional. Creo que ya no. Ustedes pueden, si conocen a alguien que esté en búsqueda de trabajo, con toda confianza pásenle mi perfil, díganle que me sigan. Estos videos se van a quedar aquí en mi timeline en LinkedIn y estoy aprendiendo a subirlos a mi canal de YouTube para que se queden ahí como archivo, porque a veces de verdad alguien ya no pudo entrar, pero creo que es información valiosa también, por supuesto, con sus preguntas. Y les recuerdo que voy a estar todos los martes a las 12 del día, hora del centro. En mi caso ahorita son las 2 de la tarde en Eastern Time y se va a ajustar porque creo que hay países que están por cambiar a horario de verano, pero siempre a las 12 Central Time ahí voy a estar. Si tienen alguna otra duda, inquietud, con toda confianza me pueden poner un mensaje por LinkedIn y los voy a tomar en consideración para que podamos ayudar a más gente que está ahorita en búsqueda de empleo, para que los reclutadores podamos tener también esa ayuda del candidato y que los jefes que están contratando pues también tomen en consideración todo este proceso para que hagan que las cosas sean más ágiles y que funcionen mejor. Muchas gracias a todos y cuídense mucho, estamos en contacto. Hasta luego.